de formación católica que ha venido una bendición de Dios para formarlos y trabajar de la mano con nosotros desde todo el equipo nacional de formación y brindarnos esta formación. Estamos muy agradecidos de ellos y disponernos para poner antes de presentar y pasarle los micrófonos a Andrés, quien será nuestro facilitador. Si me escuchan bien, por favor escribir. Parece que tengo un ligero problema con el micrófono. Se escucha ¿Me muy puede bien. confirmar si me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien, excelente. Excelente, gracias, Juan. Ay, no. Vamos a aprender a ti mismo, que por favor nos una oración para ver esto en mano de Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta tarde clamamos su santa presencia que venga a derramarse en cada uno de nosotros. Que nos permitas poder tener un corazón abierto y unos oídos de escucha y una mente abierta para poder entender, escuchar y poder aprender todo lo concerniente a esta formación. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te derrames en cada uno de los facilitadores que estarán tratando los diversos temas cada semana. En especial te pedimos que bendigas a nuestro hermano que nos acompañará en esta noche, nuestro hermano Andrés, que tú pongas palabras en su boca para que puedan llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿cómo están? Perdón, Carlos, recién tuve ahí un inconveniente de internet. No sé si me había dado la palabra y demás, incluso salí y volví a entrar, pero bueno, acá estamos. Listo para comenzar. Estoy bien, ¿no es cierto? Ya empiezo yo. ¿Estoy bien ahora o me metí antes? Vos me decís, Carlos. Perdona, era que no escuchaba bien y tuve que hacer un cambio. Ya tuve que entrar por computadora para poder estar bien. Vamos a presentarte para pasar de una vez. Ok. Bueno, chicos, tenemos una gran bendición. Nuestro facilitador de parte de Nova, quien nos acompaña ya de hoy, Andrés Oscar Castillo, quien ha sido fundador de Estrategia Global Renova, de la Parroquia Sagrada Familia de Morón, Buenos Aires, Argentina. Podemos mencionar que es comunicador publicitario de la Universidad de Morón, de allá de Argentina, productor de cine, productor de radio, speaker de oratoria,
formador de curso bíblico, formador discipular y formador de Samuel de RCC, me imagino es Renovación Carismática Católica. Entonces, con gran alegría me complace poder presentarle este gran facilitador de la talla de Andrés, quien me honra hoy tenerlo aquí. Una vez leí un libro de él junto a Diego, un líder que sueña, y hoy en día tenemos casi tanto. Entonces, este micrófono es tuyo, hermano. Muy bien, ¿cómo están? A ver, yo estoy escuchando todo un poquito cortado, ¿sí? No sé si soy yo el problema de internet, ustedes me dicen cómo me escuchan, ¿sí? Me dicen si se escucha bien, si se escucha más o menos, ustedes me dicen. Sí, así simplemente con que me levanten un dedo está bien, no hace falta que... Bueno, genial, gracias Carlos entonces. Bueno, ahí está un poco la presentación que hizo Carlos, ¿no? A mí me gusta más agregar, no más, sino me gusta agregar también a eso el hecho de que si bien soy comunicador publicitario, trabajé y soy productor de cine, productor de radio, en realidad también me gusta contar que en este tiempo de caminar, ya 9 años, soy misionero a tiempo completo, ¿no? Desde el año 2013, que junto con mi esposa y con mis 3 hijos, caminamos hacia un camino de evangelización 100%, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestro pensamiento, nuestras acciones y cada una de las cosas que nosotros hacemos están pensadas en la evangelización, ¿sí? Y hoy algo que es muy lindo para mí es el hecho de poder estar compartiendo con ustedes este gran documento que es el documento de Aparecida, ¿no? Es un gran documento que tiene una historia transversal a mí individualmente, pero también transversal a lo que es Renova, ¿no? Nosotros comenzamos a charlar y a trabajar con quien en ese entonces era el cardenal Jorge Bergoglio en el año 2006. Él era arzobispo de Buenos Aires. Y nosotros empezamos a trabajar con él y él venía desde un empapado, venía lleno de los lineamientos que se trabajaban a nivel latinoamericano y el Caribe. Y esos lineamientos con el que él estaba empapado era justamente lo que un año más tarde iba a nacer como el documento de Aparecida para toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y en ese medio en el que nosotros empezamos a trabajar con él, también nos fuimos empapando como Renova de esta visión, ¿sí? De la visión que los obispos tenían de cómo debería llevarse adelante la iglesia en ese entonces de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Dios mueve los hilos de la historia, ¿no? Y nos va a decir que 6 años después, quien escribiera el documento de Aparecida, quien fuera el presidente de la conferencia episcopal en ese momento, sería su santidad Francisco, ¿no? Y en ese marco de pasar a ser el Papa, ¿no? de nuestra iglesia, la cabeza de nuestra iglesia a nivel mundial, es donde nace un documento que es muy paralelo, continuado a este documento, ¿sí? Que es Evangelii Gaudium, ¿no? Y Evangelii Gaudium es la visión de Aparecida colocada en el mundo, ¿no? Aparecida 100% latinoamericano y del Caribe, Evangelii Gaudium es como el hermano mayor de Aparecida puesta en el mundo, ¿cierto? Y Renova está empapado completamente de lo que es el documento de Aparecida. Yo le voy a ir contando a medida que vayamos pasando los numerales y vayamos estudiando este documento, desde donde nosotros empezamos a ver y a analizar el mundo católico en nuestra realidad y en los tiempos que corren, ¿no? Hago todo esto como introducción porque es importante que ustedes también se sitúen en el antes y en el después para saber cómo analizar este documento, ¿no? Este documento
en la consecuencia de diferentes documentos como lo son Río de Janeiro, Puebla, Medellín y Santo Domingo, ¿no? Creo que no me olvidé ninguno. Son todos documentos que van trabajando después de lo que fue el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, que no sé, es riquísimo, ¿no? Pero ¿qué extraemos ahora del Concilio Vaticano II? Es básicamente esta frase. Miren, y si quieren anótenla porque no está en la ficha, pero miren qué lindo lo que nos dice el Concilio Vaticano II. Dice, encuentren el corazón de la realidad, ¿sí? Encuentren el corazón de la realidad para poder responder a los tiempos que corren. ¿Sí? Encuentren el corazón de la realidad para poder responder a los tiempos que corren. ¿No? Pero, ¿de qué nos está hablando Concilio Vaticano II? Concilio Vaticano II nos está hablando. Hay algo que es ¿qué vamos a decir? Ese ¿qué vamos a decir? No cambia. ¿Sí? Si uno quiere una especie se hizo así, pero ¿qué sería ese siempre? Y yo hace 50 años que estoy en este lugar, hace 20 años que estoy en este lugar, y siempre se hizo de la misma manera, ¿no? Y como ciertos sectores son como reacios a los cambios, ¿no? Y claramente, si hace 50 años que se hace lo mismo, es necesario un cambio. Si hace 20 años que se hace lo mismo, es necesario un cambio. Si hace 10 años que se hace lo mismo, es necesario un cambio, ¿sí? No necesariamente lo que funcionó hace 20 años tiene que seguir funcionando. Es más, lo que yo diría es que si funcionó hace 10 años, hay que aplaudir que haya funcionado, pero hoy tenemos que tratar de que funcione hoy, ¿sí? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque es necesario que nosotros entendamos de dónde nace esto de este documento de Aparecida, ¿sí? Viene caminando de Concilio Vaticano II, en donde tenemos el mandato de responder a los tiempos que corren, ¿sí? Pero en Santo Domingo se da un paso más y se empieza a hablar de lo que significa el discipulado, ¿sí? El discipulado, el ser misionero, la iglesia empieza a cambiar su postura de la palabra misionera. Hasta hace 20 años atrás, misionero era el que se iba 3, 4, 5 meses a un lugar alejado, no sé, a África, al continente africano, y como misionero vivía 5 años y ayudaba en el lugar donde estaba y además catequizaba, evangelizaba. Bueno, misionero es eso. Hoy la iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, Santo Domingo, pero sobre todo Aparecida, empieza a mostrarnos esto. Miren, y esto también anótenlo. Empieza a mostrarnos algo que es importantísimo. ¿Qué es misionar? Bueno, lo que nos va a decir la iglesia a partir de Aparecida, y con este camino que le contaba, que misionar es responder a los carismas que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, si yo tengo el carisma, por ejemplo, ¿no? El carisma sustentado en un talento que puedo cantar y puedo tocar la guitarra y puedo estar trabajando en la pastoral de música, en un ministerio de música, en una misa o en una evangelización o en algún retiro, ¿no? Si Dios ha puesto ese carisma en mí, responder a ese carisma, aunque no me vaya a ningún país alejado, aunque no me vaya a una zona distante, si yo estoy llevando adelante el carisma, estoy misionando, ¿sí? Entonces vamos trabajando hacia ese lugar. ¿Qué es hoy misionar? ¿Qué es hoy ser un discípulo misionero? Es responderle a Dios a través de los carismas, ¿sí? Y ahora vamos a ir analizando cómo son que tenemos los carismas, cómo son que nacen los carismas, pero en definitiva, Aparecida es un documento que viene a cambiar varias cosas de nuestra concepción como católicos. Pero la más importante que viene a cambiar es la visión de quién es discípulo misionero, ¿no? Primero que ya empezamos a verlas juntas a la palabra. Anteriormente éramos discípulos y éramos misioneros. Bueno, ahora empezamos a verlos juntos, ¿no? Misión y discipulado, juntas, palabras juntas. Ahora vamos a ver por qué están juntas, ¿no? Pero sobre todo empieza a cambiar la perspectiva de cómo mirar, ¿sí? Evangelii Gaudium ya lo posiciona a esto que voy a decir, lo posiciona directamente a nivel mundial, ¿no? Pero miren, por ejemplo, una de las cosas con las que quiero empezar, que esto lo tenemos en la ficha, si ustedes ven, gran parte de la ficha que nosotros le pasamos está centrada
en esta parte de la Biblia, que es el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el capítulo 9, versículo 9. ¿Sí? Y en este capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios, el Evangelio, nos plantea el encuentro entre Jesús y Mateo, ¿no? Y miren, es muy cortito. Dice, cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Sí? Es tan cortito palabra de Dios, ¿no? Es tan cortito este versículo, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Pero cuántas cosas nosotros podemos ir desmenuzando y viendo a través de este llamado que Jesús hace a Mateo, ¿no? Y lo tomamos como ejemplo, y ustedes van a ver en la ficha que hay un montón de eso elaborado, de 3 pasos que Mateo decidió hacer al contestar, al levantarse y seguirlo a Jesús, ¿no? Pero sobre todo hay algo que es importante, y con esto quiero empezar para arrancar con el documento en sí, específicamente en el documento, con lo que quiero arrancar es esto, ¿no? La forma en que Jesús tiene de llamarnos, ¿sí? La forma en la que Jesús tiene de llegar a nuestra vida, ¿sí? Y yo voy a comenzar con algo que, si ustedes lo quieren analizar, más que formativo, es 100% espiritual. ¿Pero por qué empiezo con esto? Porque yo soy de los que cree que una formación sin una verdadera transformación del corazón en cada uno de nosotros, lo que hoy estamos escuchando, este Zoom, esta reunión, y los que vamos a ir escuchando, sin una verdadera transformación de nuestro corazón, el conocimiento se transforma conocimiento por conocimiento, ¿sí? Y en realidad, cuando nosotros hablamos de las cosas de Jesús, conocer por aprender simplemente no nos hace discípulos misioneros, ni siquiera nos hace cristianos, ¿sí? El conocer y el creer, ¿sí? No el creer de la fe sobrenatural, sino el saber que Dios existe, por ejemplo, no nos hace ni cristianos, ni discípulos, ni misioneros, ¿sí? Pero cuando nosotros pasamos ese creer que Dios existe por nuestra vida, por nuestro corazón, por nuestra realidad, ahí sí nos convertimos en cristianos, en misioneros y en discípulos, ¿sí? Alguien me decía una vuelta, mirá, si hay alguien que cree en Dios, ese es el diablo. Sin embargo, creer en Dios no lo habilita a ser un gran cristiano y a ser buena persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Ahora yo les voy a decir algo que es 100% espiritual, y Dios quiera que esto pueda hacer eco en el corazón de ustedes, ¿no? Porque es el principio de todo este documento. Este documento lo podemos analizar meramente por estudio, o podemos analizarlo según el corazón de quien lo escribió, ¿sí? Gracias a Dios tenemos la ventaja que nosotros somos contemporáneos a aquel que lo escribió, ¿no? Y en el caso nuestro, digo nuestro porque no soy yo solo, sino que Diego, que es el otro fundador de Renova, también vivió la misma experiencia. Pudimos escuchar por la propia voz de quien lo escribió cuál era el sentir de él y de los demás obispos cuando se ponían a darnos estas líneas pastorales, ¿no? Entonces, este documento, si nosotros podemos descubrir, si ustedes pueden captar, yo puedo transmitirle el corazón de aquel que lo escribió a ustedes, va a haber otra riqueza que ustedes van a incorporar, ¿no? Y eso tiene más que ver con lo espiritual que con el área de conocimiento, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Jesús lo mira a Mateo y le dice, sígueme. Y el renglón siguiente de la palabra es, y Mateo dejó todo y lo siguió. Acá no hay razonamientos, acá no hay lógicas, acá no hay entendimientos, ¿sí? Nadie sigue a alguien que no conoce solo porque ese alguien se para frente a nosotros y nos dice, sígueme, sígueme. Nadie lo hace. A no ser que ese sígueme tenga el poder tan grande de caer hondo en nuestro corazón y transformarlo al instante, ¿sí? Y eso no es conocimiento.
Yo no me imagino ni a Mateo, pero ni a Mateo, ni a Pedro, ni a Andrés, ni a Juan, ni a Santiago. Me los imagino diciendo, no, pará. Yo te sigo, pero primero mostrame algo, decime quién sos, de dónde venís, qué hiciste, contame qué es lo que querés hacer. No me los imagino, simplemente se dieron vuelta y lo siguieron. Bueno, eso es porque lo que Jesús hizo en el corazón de cada uno de los apóstoles al llamarlos fue transformar su corazón. Y eso es lo que hay en el corazón de su santidad Francisco. En el corazón de decir a Jesús, esta frase, escuchen bien, a Dios no se lo entiende, se le cree. ¿Sí? Y mire, le voy a contar algo que yo suelo contar mucho cuando cuento esta parte, ¿no? Y hay algo que es importante. Yo les dije recién, yo soy padre de tres chicos. Mi nena más chiquita se llama Gina, tiene 3 años, y yo siempre digo esto, si yo le digo a mi nena más chiquitita que vaya a un edificio, se suba a la terraza del edificio de 25 pisos, y que desde la terraza del edificio de 25 pisos se tire de cabeza, porque abajo papá la va a agarrar, mi nena se sube y se tira. ¿Sí? Si yo les digo a algunos de ustedes, súbanse a un edificio de 25 pisos y tírense que yo de abajo los voy a agarrar, no creo que ninguno de ustedes lo haga, ¿no? Pero ¿por qué ninguno de ustedes lo hace y por qué mi nena sí lo hace, ¿no? La palabra de Dios dice, para entrar al reino de los cielos es necesario que sean como niños, ¿sí? Tiene muchas formas de interpretarlo, pero sin duda una forma de interpretarlo en esto es justamente en esto. ¿Saben por qué mi hija se sube y se tira? No porque encuentre razonamiento, no porque encuentre lógica, no porque encuentre algo así, no, sí, seguro que mi papá, ¿cuánta altura hay? Son 38 metros, si caigo a una velocidad de 44 pies y mi papá está exactamente en el centro, seguro voy a caer bien. Mi nena no analiza esas cosas, ¿sí? Pero ella va y se sube, ¿saben por qué? No porque lo entienda, sino simplemente porque papá lo dijo. Y si papá lo dijo, él sabe por qué. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos involucra en esto, de que Dios te llega a tu corazón y te llama, uno no tiene que tratar de entenderlo por lógica. Simplemente tiene que decirle que sí. Como hizo Mateo, levantarse y seguirlo. Pero ¿saben por qué? ¿Saben cuál es la única razón? La única razón es que papá lo dijo. Y si papá lo dice, por algo es. ¿Sí? Les cuento esto que no deja de ser 100% espiritual, pero se los cuento porque siento que el corazón de lo que Aparecida busca tiene que ver con esto. ¿Sí? Y si bien cuando nosotros nos pongamos a trabajar sobre discipular, misionar, vamos a estar pensando en qué es lo que le decimos a otras personas, qué es lo que hacemos con otras personas, si ese papá no pasó por nuestro corazón, nada de lo que le digamos a la otra persona va a lograr cambiar su corazón. Porque lo que verdaderamente cambia el corazón de las personas no son las palabras, sino es la intensidad con que le contemos lo que ha pasado. Y esa intensidad, esa inspiración, esa motivación va a ser más o menos conforme haya pasado por nuestra vida. ¿Sí? Nadie puede decirme a mí que Dios no existe. ¿Sí? Nadie puede decirme que Dios no existe. ¿Saben por qué? Porque lo experimenté. Nadie puede convencerme de que Jesús no murió en la cruz por nuestro pecado. ¿Saben por qué? Porque lo experimenté. No porque alguna vez lo leí en algún lado o porque alguna vez alguien me lo enseñó, sino porque lo experimenté. Y lo que yo siento acá adentro es tan certero y tan real que nadie puede decirme lo contrario. Bueno, cuando queremos ser discípulos misioneros de Jesús, primero tenemos que pasar a Jesús por nuestro corazón, por nuestra vida. Y una vez que pasemos a Jesús por nuestra vida, recién ahí vamos a poder empezar un camino discipular y de misión. Ese es el corazón, la esencia de este documento de Aparecida. Esto es lo que pasa con Mateo cuando se levanta y sigue al maestro sin saber ni siquiera ni quién es ni a dónde va a ir. Hay algo que traspasó su corazón, hay una certeza que lo hizo sentir que hay algo que tiene que hacer, que dejar todo para seguir. ¿Sí? Nosotros vamos a estar analizando ahora, ya nos metemos en el documento, el capítulo número 1, ¿sí?
Pero en el capítulo número 1 hay una introducción, ¿sí? Que si ustedes leen la ficha se van a dar cuenta que nosotros tratamos de incentivarlos y motivarlos para que ustedes no solo arranquen desde el capítulo número 1, sino que además ustedes puedan leer toda la introducción, ¿no? Pero eso se lo dejo como tarea, pero hay algo que sí quiero leerles de la introducción y es el numeral número 14. ¿Ustedes tienen ahí el documento de Aparecida? Si alguno lo tiene, prende la cámara y me lo muestra. Si no, ahí está, Jairo, vos lo tenés, que pusiste el dedito así, genial. Bueno, yo lo leo igual, si no después lo vuelven a leer. Bien, Brian ahí. A ver, tengo dos pantallas, a ver quién más. Jairo y Brian fueron los que me levantaron. Bueno, a ver, acá tengo un chat. Bien, dice, bueno, eso debe ser cuando pregunté. Me atrasé. Bueno, miren lo que dice el numeral 14 de la introducción del documento de Aparecida. Dice, el Señor nos dice, no tengan miedo. Como a las mujeres en la mañana de la resurrección nos repite, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nos alientan los signos de la victoria de Cristo resucitado. Mientras suplicamos la gracia de la conversión y mantenemos viva la esperanza que no defrauda. Lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino, ante todo, escuchen esto, dice, ¿qué nos define, no? Ante todo, el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo, por unción del Espíritu Santo. Esta prioridad fundamental es la que ha presidido todos nuestros trabajos, ofreciéndolo a Dios, a nuestra iglesia, a nuestro pueblo y a cada uno de los latinoamericanos. Mientras elevamos el Espíritu Santo, nuestra súplica confiada para que redescubramos la belleza y la alegría de ser cristiano. Aquí está el reto fundamental que afrontamos: mostrar la capacidad de la iglesia para promover y formar discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida. Voy de vuelta, porque por acá quiero marcar muy bien, dice, ¿no? Mostrar la capacidad de la iglesia para promover y formar, ¿sí? Habla de dos cosas, discípulos y misioneros, y miren esto, que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo, ¿sí? Esto es parte del resumen que nosotros vamos a ver en todo el capítulo y que se va a continuar en los demás capítulos, pero es esto, ¿no? Dice que la iglesia pueda formar y promover, ¿sí?, discípulos misioneros, ¿sí?, que sean capaces de responder a la vocación que Dios pensó para su vida, ¿sí?, y que comuniquen con gratitud y alegría. Acuérdense de estas dos palabras: comuniquen con gratitud y alegría el encuentro que han tenido con Jesucristo. A ver, básicamente lo que dice acá es que nadie puede ser discípulo ni misionero si antes no se ha encontrado con Jesucristo. Era un poco lo que yo le decía antes, ¿no? Digamos, conocimiento por conocimiento, esto no es trasladar aprendizajes, sino que es trasladar experiencias. ¿Y cuál es la experiencia? Haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuál es el punto de partida? Habernos encontrado con Jesús. Yo sé que ustedes se han encontrado con Jesús, ¿no? Ustedes son líderes, no son personas que recién están llegando a la iglesia, que recién están descubriendo el camino de Dios, sino que ustedes son líderes que vienen caminando y han tenido ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Pero ahora, cuando yo voy un poco más profundo, ¿no?, a mí me surgen varias preguntas. Y las preguntas son, bueno, ¿hace mucho que tuviste este encuentro con Jesús? ¿Fue uno que nos acordamos hace tiempo, o a cada rato vamos teniendo nuevos encuentros con Jesús? ¿Tenemos la misma fuerza, la misma vitalidad, la misma pasión de aquel día en que nos encontramos con Jesús? ¿Sí? Hoy nosotros decimos que cuando uno empieza a trabajar en Renova se convierte en inspirador, ¿no? No porque tengamos algo contrario a la palabra servidor, sino porque entendemos que hoy en día aquel que es servidor no llega a cumplir, solamente servidor, no llega a cumplir las expectativas que el curso de la historia hoy necesita, ¿sí? Hoy necesita la historia y el mundo necesita que, además de servidores,
además de hacer una tarea específica, además de estar delante de una pastoral, además de estar trabajando en una acción concreta, además de eso, nuestra vida sea lo suficientemente pasional como para contagiar a los demás, suficientemente motivadora para que otros quieran seguir el camino de Jesús, ¿sí? Muchas veces nosotros encontramos en las parroquias, en las diócesis, personas trabajando en diferentes servicios de hace muchísimos años, ¿no? Y uno muchas veces se pregunta, ¿por qué está trabajando ahí? Si basta con verle la cara para darse cuenta que hace rato que no quiere estar más ahí, ¿no? Entonces, hoy en día, la prioridad que nosotros tenemos es no solamente servir, sí tenemos que servir, sí tenemos que estar trabajando en una acción concreta, pero además tenemos que conservar la pasión de ese encuentro con Cristo, para que se note en nuestra cara y en nuestras acciones, que además de estar sirviendo, estamos felices por lo que estamos haciendo, ¿sí? Miren, voy a pasar directo al capítulo 1, ¿no? En el numeral 21 hay algo que nos marca este documento y dice: quienes se sintieron atraídos por la sabiduría de sus palabras, por la bondad de su trato y por el poder de sus milagros, por el asombro inusitado que despertaba su persona, acogieron el don de fe y llegaron a ser discípulos de Jesús. Miren, a ver, miren las características que dice, ¿sí? Quienes se sintieron atraídos por la sabiduría de sus palabras, ¿sí? No dice por sus palabras, dice por la sabiduría de sus palabras. Dice por la bondad de su trato, ¿sí? No solamente por lo que decía, sino por cómo trataba a la gente, ¿sí? Por el poder de sus milagros, porque había verdaderamente acción sobrenatural en lo que él hacía, ¿sí? No era que él decía algo sobrenatural que podía llegar a pasar y nadie lo veía, sino que además de decir que había situaciones sobrenaturales que venían del Padre, también la gente las veía delante de él, ¿sí? Y dice, por el asombro inusitado que despertaba su persona. Bastaba que la gente se acercara para que sintiera asombro por él, ¿sí? Dice, y acogieron el don de la fe y llegaron a ser sus discípulos, ¿no? Miren cómo las palabras nos van marcando y nos detallan diferentes cosas. Dice, acogieron el don de la fe. O sea, paso número 1, tuvieron fe, creyeron en él, ¿sí? Pero miren lo que dice la palabra, dice, y llegaron a ser, no es que apenas abrazaron la fe, ya se convirtieron en discípulos, sino que llegaron a ser discípulos. Esto nos habla de un proceso, nos habla de un camino. Dice, acogieron, creyeron en él, pero ese creer en él fue el punto de partida de un camino que los llevó a ser discípulos de él, ¿sí? Y ese es el proceso que nosotros encaramos a la hora de convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús, ¿sí? No nos convertimos en discípulos de Jesús del día a la noche, de la noche al día, ¿sí? No nos convertimos. Hay un proceso, hay un camino de santidad que empezamos a surcar, ¿sí? Que comienza ¿dónde? En el encuentro. Comienza en nuestro proceso de conversión, lo vamos a ver en otras charlas más adelante, los puntos por puntos, pero comienza en ese encuentro con Jesús, en darnos cuenta que hay alguien que puede transformar nuestra vida, ¿sí? Adoptamos, le creemos, sabemos que Él existe, pero recién ahí comienza un camino para nosotros, un camino que nos va a ayudar a ser discípulos, ¿sí? Ese es el numeral 21. Y acá, en el punto número 1 del capítulo, ¿no? La primera parte del capítulo nos da 3 pasos fundamentales, que ya lo habíamos tocado en el numeral 14 de la introducción, en el numeral, en este 1.1, nos empieza a hablar de 3 cosas. Miren, anoten esto: gratuidad, alegría y acción, ¿sí? Nos va a hablar de 3 cosas, ¿sí? Miren, dice, en el punto 23, dice, en el numeral 23, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en la persona de Cristo. El Dios de la alianza, rico en misericordia, nos ha amado primero, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, bueno, esto ya siendo Francisco, y esto está en Evangelii Gaudium, cuando ustedes lo pueden leer como biografía anexa para enriquecer esta parecida. Francisco nos habla de una palabra que es 100% argentina, ¿no? Y a nosotros muchas veces cuando
cuando tenemos que hacer traducciones en otro idioma para poder formar o para poder inspirar, nos cuesta mucho poder traducir la palabra que dijo Francisco, porque es un argentinismo. Él dijo, el discípulo misionero tiene que aprender a primerear. Primerear no existe en la ¿cómo se dice? En la Real Academia Española, ahí está, no me salía. La Real Academia Española no existe la palabra primerear. Es un neologismo, es algo bien nuestro de Argentina, la palabra primerear, ¿no? Entonces, cuando uno la quiere traducir a otro idioma, tiene que emplear muchas palabras porque tiene que explicar lo que quiso decir y no lo que dijo, ¿no? Pero miren lo que habla acá. Lo que dice es, dice, Dios de la alianza, rico en misericordia, nos ha amado primero. ¿Qué es lo que quiere decirnos Francisco con esta palabra primerear? Lo que nos quiere decir es que Jesucristo nos amó primero. Siempre fuimos amados antes de todo, porque nos amó desde el principio de la existencia. Dios, antes de que se creara todo lo conocido, ya nos amaba. Y ya sabía que vos y que yo íbamos a vivir en este tiempo de la historia, y que íbamos a venir con un propósito específico a este mundo. Y en ese momento ya Dios estaba amándonos. Él siempre fue primero, sobre todo en el amor, pero siempre fue primero. Y lo que nos plantea Francisco es, si nosotros queremos ser discípulos misioneros, tenemos que serlo a imagen y semejanza de Jesús, que nos amó a nosotros primero antes que nada. Y nosotros tenemos que aprender a amar a los demás antes que nada, ¿no? Y dice, y miren esto, dice, inmerecidamente, nos amó primero inmerecidamente, nos ha amado a cada uno de nosotros. Por eso lo bendecimos, animados por el Espíritu Santo, Espíritu vivificador, alma y vida de la iglesia. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos que ser agradecidos con Jesús. Miren, nosotros vivimos en una etapa en la historia que es posterior al Nuevo Testamento, ¿sí? Si a nosotros nos hubiera tocado vivir en el Antiguo Testamento, nosotros tendríamos que ser personas que miráramos la salvación en el futuro. Para nosotros la salvación de la venida del Redentor estaría en el futuro, ¿sí? Si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Hay una promesa, Jesús va a venir y nos va a salvar del pecado y de la esclavitud, si viviéramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como somos posteriores al Nuevo Testamento, Jesús ya vino a esta tierra. Jesús ya murió por nuestros pecados y Jesús ya resucitó por nuestra salvación. Nosotros no tenemos una promesa en el futuro. Lo que tenemos es una certeza en el pasado. Jesús ya murió en la cruz y ya resucitó por mis pecados, por tus pecados, para darnos salvación. Ya lo hizo. Entonces nuestra vida no es una vida de méritos para lograr la salvación que tenemos en el futuro. Nuestra vida es una vida de agradecimiento por la salvación que Jesucristo ya nos dio en el pasado. Claro que para obtener esa salvación que Jesucristo ya nos dio en el pasado, tenemos que ser fieles servidores de Jesucristo, ¿sí? Claramente hay una acción que nosotros tenemos que hacer, pero la salvación ya fue dada en el pasado. Y nuestra vida tiene que ser una vida de acción no para un mérito, sino por agradecimiento a lo que Jesús ya hizo en una cruz, por vos y por mí. El verdadero discípulo lo primero que sabe hacer es ser agradecido. Agradecido porque nosotros tenemos el derecho a, si queremos, optar por una salvación que ya pasó en nuestro pasado y que ya tenemos como regalo si lo queremos adoptar. Primero, ser agradecidos, ¿sí? Dice, bendecimos a Dios ya en el 24, bendecimos a Dios con ánimo agradecido, porque nos ha llamado a ser instrumentos del reino. ¿Sí? Somos agradecidos porque ya tenemos la salvación, porque fue en el pasado. Pero también somos agradecidos porque Dios no nos necesita a nosotros, sin embargo cuenta con nosotros para seguir transformando la historia. Jesús, Dios a través de Jesús, ha querido que nosotros seamos canales e instrumentos de su gloria. Dios podría manifestar su gloria sin necesidad de usarnos a nosotros, pero en su infinito amor, Él elige que nosotros seamos instrumentos de su gloria, ¿sí? Esto hay que entenderlo bien, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos agarra la soberbia, nos agarra el orgullo, nos agarra la vanidad
de creer que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día, cuando una pastoral crece, cuando una parroquia se renueva, cuando un ministerio empieza a funcionar bien, cuando si somos religiosos o sacerdotes, si nuestra iglesia se llena de gente en las misas, en los retiros. Muchas veces creemos que somos nosotros lo que hemos logrado eso, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos que perder la gratuidad de saber que nunca somos nosotros, que siempre es Dios utilizándonos, que nunca es por nuestra inteligencia, siempre es por la gracia de Dios, que nunca es por nuestros méritos, siempre es por el amor misericordioso de Dios. Siempre es Dios usándonos, ¿sí? A mí me gusta decir algo cuando predico y es esto de que el día que te encuentres cara a cara con Dios y Dios te llega a preguntar, bueno, a ver, mostrame qué tenés para ofrecerme. Y seguramente nosotros vamos a empezar a sacar una lista de cosas y vamos a decir, bueno, no, yo fui coordinador, referente, líder, yo llevé a estos jóvenes a tal lugar, yo hice que esta pastoral creciera, hice retiros, toqué la guitarra, le hablé a tanta cantidad de personas, se convirtieron personas por escucharme, ¿no? Y entre medio de esa lista yo te he convencido que Dios va a decir, pará, tranquilo, ese no fuiste vos, ese fui yo usándote. Ahora decime qué tenés vos para ofrecer. Y cuando Dios nos saque de cuajo todo lo que hemos hecho, solo nos va a quedar una cosa. ¿Y saben qué nos va a quedar? No lo que hicimos, sino el amor con lo que lo hicimos. Solo una cosa, no se trata de lo que hacemos, sino que se trata de lo que somos. Si nosotros no podemos ser verdaderos discípulos a imagen y semejanza de Jesús, cada cosa la vamos a hacer o por interés o por obligación. Y por más que estemos haciendo muchas cosas, si las hacemos por interés o por obligación, no va a tener sentido. Pero si nosotros podemos llegar a ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesús, a su imagen y semejanza, no vamos a hacer las cosas por interés o por obligación. ¿Saben por qué la vamos a hacer? Por amor. Porque vamos a querer compartirle a la gente lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Y cuando entendemos que a nosotros Dios no nos necesita, pero cuenta con nosotros, no nos queda otra cosa que ser agradecidos. Ser agradecidos, en primer paso, por la salvación que tenemos en el pasado, y segundo paso, porque aún sin necesitarlo, Dios cuenta con nosotros, ¿no? Y cuando nos vamos al 25, dice, damos gracias a Dios que nos ha dado el don de la palabra con la cual nos podemos comunicar por medio de él. Dice, damos gracias a Él que por su gran amor nos ha hablado como amigos, especialmente en la Eucaristía, ¿sí? Y nos ha dado dones para llevarlo adelante, ¿sí? Miren esto, ¿no? Qué interesante esta cuestión, ¿no? Cuando leíamos el numeral número 14 de la introducción, decía, porque habiendo descubierto la voluntad de Dios, caminamos hacia ser discípulos misioneros, ¿sí? Pero siempre habiendo descubierto la voluntad de Dios. Dios nos entrega una misión, un camino que debemos seguir. Y ese camino, además de entregarnos esa misión y esa vocación, además de contar con nosotros, además, Él nos da todas las características necesarias para poder llevarlo adelante, ¿sí? Todas las características necesarias al Espíritu Santo para aconsejarnos, a nuestra Madre María, esto también está en el 24, a nuestra Madre María para interceder por nosotros, ¿sí? Nuestros dones y nuestros carismas para poder hacerlo con eficacia y eficazmente, ¿sí? Eficiente y eficazmente, lo que Él nos pide, ¿sí? Para poder hacer todo eso, Dios prepara el terreno, no nos deja solos. Hablábamos de Mateo recién, cuando ustedes leen la última frase del Evangelio de Mateo, ahí sí encontramos una promesa de Dios, de Jesús para nosotros en el futuro. ¿Y cuál es esa promesa? Yo les aseguro, dice Jesús, que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los días, ¿sí? No solo Dios cuenta con nosotros, ¿sí? Sino que además nos da la Eucaristía para fortalecernos como misioneros, nos da el Espíritu Santo para guiarnos, nos da nuestra Madre María para interceder por nosotros, ¿sí? A los santos y a los mártires que acompañan nuestra vida cuando queremos acudir a ellos, ¿sí? Nuestros dones, nuestros carismas, nuestros talentos, todo puesto al servicio
de la misión que Jesús pensó para nosotros. Y a partir del descubrir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros y descubrir cada una de esas herramientas que tenemos, es que podemos llevar adelante la misión que Él nos regaló, ¿sí? Paso número 1, gracias, ser agradecidos por la salvación. Paso número 2, ser agradecidos porque Dios cuenta con nosotros. Paso número 3, porque Jesús no nos abandona, porque está cerca nuestro y porque tenemos todo un montón de herramientas alrededor para llevar esa misión que Él pensó para nosotros, ¿sí? Dice en el 26, iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia en la cruz nos interpelan a vivir como una iglesia samaritana. ¿Qué es esto de vivir como una iglesia samaritana? Nos interpela a vivir pensando en los demás, pensando en el necesitado, pensando en el que sufre, pensando en el que siente la necesidad de un Dios que no llega a su vida, ¿sí? Está estando cerca de aquellos que necesitan hablar y que nosotros escuchemos, aquellos que necesitan una palabra de esperanza. Ante cada una de las cosas del sufrimiento y de las cruces que cada persona lleva a diario, Dios nos propone que ser luz y esperanza en cada una de esas personas. Y el 27 dice algo que me gusta mucho, dice: Dios, por nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio pascual, ha recreado al hombre haciéndolo hijo, y le ha dado la garantía, escuchen esto, la garantía de los cielos nuevos y de la tierra nueva, ¿sí? Agradecidos por la salvación del pasado, agradecidos porque Dios cuenta con nosotros, agradecidos porque nos ha dado todas las herramientas que necesitamos, agradecidos porque ha puesto en el corazón nuestra esperanza para llevárselos a los demás, agradecidos porque nos da la garantía de un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo primero que tenemos que saber como discípulos misioneros es que tenemos que ser agradecidos. Lo segundo, que es casi por consecuencia, primero somos agradecidos, pero lo segundo es ser alegres. No podemos no ser alegres después de haber encontrado estos pasos, ¿no? La salvación, ser instrumento, tener a todas estas herramientas alrededor, esperanza en nuestro corazón, garantía de cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? La vida de un discípulo misionero puede ser muy dura, puede ser muy difícil, ¿sí? Acá nadie le está vendiendo un jardín de rosas, ¿sí? Puede ser muy difícil, pero lo importante y la esperanza que guarda el misionero en su corazón no es una esperanza vana, no es una esperanza infundada, es la esperanza de saber que al final del camino nos espera el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Así como aquel pueblo de Dios que caminó 40 años por el desierto y caminó por el camino por el desierto esperanzados. ¿En qué? En nada, no. Esperanzados que al final del camino había una tierra prometida que les era otorgada y que les estaba esperando. Nadie se mete en un desierto 40 años porque sí. Si vamos a meternos en esta aventura de ser discípulos misioneros, metámonos con la esperanza y la alegría de saber que al final del camino hay un cielo nuevo y una tierra nueva que nos espera. El camino puede ser duro, las arenas pueden molestar en nuestros pies, el calor puede ser abrasador, el frío de la noche puede ser terrible, el hambre, la sed, muchas cosas pueden ser difíciles, pero siempre caminamos en esperanza y en alegría de saber que al final de esta travesía, al final de esta aventura, hay un cielo nuevo y una tierra nueva que nos espera para caminar, que nos espera como regalo y gratitud de haber caminado los pasos que Dios pensó para nosotros desde el principio de la historia, ¿sí? Dice, miren, en el numeral número 29, la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, deseamos que llegue a todos los hombres, ¿sí? Primero la alegría de saber esto, de que al final del camino hay una tierra prometida, pero también la alegría de que nace de nuestro corazón, de haber encontrado a Jesús y entender lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Hay una alegría, ¿saben cuál? La de que una vez que hemos conocido a Jesús, no podemos no contárselo al resto. Y hay una alegría en poder contárselo al resto, en poder responder a eso que brota de nuestro corazón, que brota de nuestra mente. Pablo dice en sus cartas, no puedo callar lo que he visto y oído. Y él no dice, bueno, me voy a proponer ir y decir lo que he vivido y lo que he visto. No, no, él dice, no puedo. Y cuando él dice no puedo, está diciendo,
cada persona que esté dispuesta a escuchar lo que tengo para darle, para mí es una alegría, porque no es solamente lo que deposito en la persona, sino es también callar esto que tengo adentro después de haberme encontrado con Jesús. Esa es una alegría, ¿sí? La alegría de la tierra prometida, pero la alegría de poder contar a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Y por tercero, primer paso, ser agradecidos. Segundo, vivir con alegría. Y el tercero es accionar, ¿sí? Es accionar literalmente, ¿sí? Miren esto. Dice, la misión de la iglesia es evangelizar. Dice, Él, por Jesús, anuncia la buena noticia del reino a los pobres y a los pecadores. Por esto, nosotros como discípulos de Jesús y misioneros, queremos y debemos proclamar el Evangelio. Ser discípulo es actuar conforme a nuestro Maestro, conforme a nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Maestro? ¿Qué hizo nuestro Señor? Vino a esta tierra a proclamar la buena noticia del reino. Y nosotros, si somos verdaderos discípulos de ese Maestro, de ese Señor, actuamos de la misma manera. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos por el mundo anunciando la buena noticia. La buena noticia que aprendimos del propio Jesús. ¿Sí? Pablo dice, yo no caminé con él, pero recibí de él el mandato de ir y predicarle a los gentiles, ¿no? Que cada uno de nosotros hoy podamos decir, yo no caminé con Jesucristo, pero sí recibí de él el mandato de ir y hablarle a cada uno de los que están bajo mi tutela, los que están bajo mi liderazgo, los que están bajo mi coordinación. Recibí de parte de Jesús contarles a todos la buena nueva que es el reino de los cielos. Que nosotros hoy podamos decir como Pablo, no caminé con Jesús, pero recibí de él el mandato de ir y evangelizar, ¿sí? Dice en el capítulo, en el numeral 31, miren, este lo voy a leer todo porque creo que es fundamental, ¿sí? Y ya en este paso vamos a pasar a poder empezar a charlar sobre otras cosas de cada uno de nosotros, ¿no? Dice el 31, la iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus aptitudes, ¿sí? Lo que decíamos recién. La iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús. Si sos discípulo de alguien y no seguís a ese alguien que sos discípulo, lo que pasa es que no sos un discípulo verdadero. Todo discípulo sigue a su maestro. Y la iglesia sigue a su maestro. Así como vos y como yo seguimos a nuestro maestro, que es el mismo Jesucristo, ¿sí? Dice, Él siendo el Señor, miren esto, siendo el Señor, se hizo servidor y obediente hasta la muerte de cruz. Siendo rico, eligió ser pobre por nosotros, enseñándonos en itinerario de nuestra vocación de discípulos y misioneros. En el Evangelio aprendemos la sublime elección de ser pobre siguiendo a Jesús pobre, y la de anunciar el Evangelio de la paz sin bolsa ni alforja, sin poner nuestra confianza en el dinero ni en el poder de este mundo. En la generosidad de los misioneros se manifiesta la generosidad de Dios. En la gratitud de los apóstoles aparece la gratuidad del Evangelio, ¿sí? Si nosotros vamos a ser discípulos y misioneros de Jesús, y siendo prácticos y cortos, si vamos a ser discípulos y misioneros de Jesús, que se nos note. Que se nos note que verdaderamente seguimos a Jesús, ¿sí? Dice, sin alforja, sin bolsa y sin alforja. ¿Qué significa esto? Sin tanta vuelta, sin tanta excusa, sin tanta cosa que nos frenen a la hora de seguir a Jesús, ¿sí? Como Jesús quiere. No porque lo entendamos, sino porque le creemos. No porque haya razones lógicas para hacerlo, sino porque traspasa nuestro corazón. No porque tengamos una receta que tenemos que seguir al pie de la letra, sino porque queremos involucrarnos con aquellos que no han conocido a Jesús todavía. Y cuando nos involucramos con aquellos que no han conocido a Jesús todavía, lo que nosotros tenemos es el deseo en nuestro corazón, de la misma forma que lo tenía Pablo, de decir lo que tenemos dentro. Pero no por una obligación, sino por una necesidad. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos ante tanta gratuidad. No podemos callarnos
ante tanta promesa cumplida. No podemos callarnos al darnos cuenta que no hay cosa más grande que vivir conforme al corazón de Jesús. ¿Sí? Vuelvo al principio y a tratar de entender y de razonar desde el corazón y no desde la cabeza qué es lo que Francisco nos quiere dejar con con este documento, ¿sí? Lo primero que él nos quiere dejar, y es lo primero que estamos viendo, es que nosotros como Occidente, ¿sí? Todo Occidente, de Argentina hasta Canadá, todo el Occidente del mundo, estamos acostumbrados a vivir por premios y castigos, ¿sí? Si nos portamos bien, vamos a recibir regalos. Si nos portamos mal, vamos a recibir castigos, ¿sí? Su Santidad Francisco, a través de la vida de Jesucristo y a través de este documento, nos muestra algo que es importante. Dios te ha hecho su servidor inmerecidamente, no porque lo merezcas, no porque te hayas portado bien, sino porque el bueno de la historia es Él, porque el misericordioso de la historia es Él, y aún sin necesitarnos, cuenta con nosotros. Y nosotros debemos tratar de cambiar nuestra manera de pensar. También Pablo lo dice en los Romanos, ¿sí? Dice, cambiando nuestra manera de pensar, podamos entender lo que es agradable, lo que es bueno y lo que es perfecto, ¿sí? Romanos 12, 2, si no me equivoco, ¿sí? Que podamos entender lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y acá vuelvo a un punto que dije al principio, por ahí lo dije muy al pasar, pero miren esto, lo que nos propone su Santidad Francisco desde Pablo y desde Jesús, es en este cambiar la forma de pensar, se puede pensar así, como en un triángulo invertido, ¿sí? Empezamos a caminar en nuestro desarrollo discipular y misionero, eligiendo de entre todo lo que tenemos accesible, lo que es bueno y desechando lo que es malo. ¿Sí? Pablo dice que podamos descubrir, como paso número 1, lo que es bueno. ¿Sí? Entonces decidimos, entre todo lo que podemos acceder, elegimos solo lo bueno y desechamos solo lo malo. ¿Sí? Y ahí es el primer paso de este triángulo invertido, de buscar lo bueno y dejar lo malo. Pero en el segundo paso, mire lo que dice Pablo, lo que es agradable. ¿Sí? Entonces es más profundo. Una vez que hemos elegido todo lo bueno sobre lo malo, caminamos eligiendo de entre todo lo bueno, de qué se trata lo que Dios pensó para mi vida. ¿Cuál es esa vocación que tengo que descubrir? ¿Cuál es ese llamado que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Entre todo lo bueno hay algo que Dios pensó exclusivamente para mí. ¿Sí? No sé si ustedes vieron que hay gente en un montón de lugares donde que vos ves que está haciendo siempre un montón de cosas buenas. Un día es una cosa, otro día es otra cosa, otro día es otra cosa, otro día es otra cosa, ¿no? Socialmente y culturalmente está hermoso ver eso, que alguien haga 10.000 cosas buenas, ¿no? Pero cuando pasamos al plano de la fe, descubrimos que Dios quiere que hagas algo. Hay algo que Dios quiere de entre todo lo bueno. ¿Sí? Y a veces, por hacer muchas cosas buenas, no terminamos haciendo una del todo bien. Pero si nos dedicamos a descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros, entre todo lo bueno, qué es lo que Dios determinó para nuestra vida, y vamos detrás de eso, lo decidimos y caminamos conforme a lo que Dios decidió para nuestra vida, bueno, va a pasar algo. Yo digo, aquel que camina haciendo un montón de cosas buenas, pero son todas distintas y diferentes siempre, son como esos caballitos de madera que son juguetes para los nenes, que tienen abajo como un semicírculo que se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve para todos lados todo el tiempo, pero nunca avanza. Cuando descubrimos hacia dónde Dios quiere llevarnos, hacia dónde debemos ir, cuando vemos el horizonte claro, cuando en el medio del desierto podemos divisar las tierras prometidas que Dios tiene preparado para nosotros, cuando entendemos hacia dónde vamos, nos convertimos en caballos puta sangre. Nos movemos todo el tiempo, pero con una dirección. Sabemos hacia dónde tenemos que ir. Y eso es lo que nos dice Pablo. Cambiemos nuestra cabeza. Cambiemos nuestra cabeza buscando lo que entendamos lo que es bueno, pero también entendamos lo que es agradable. ¿Sí? Y sin embargo, el triángulo que está en la segunda parte llega a su final. Y dice, y lo que es perfecto. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto.
Y esto ya se los dije antes, y ustedes se van a dar cuenta cuando lo diga ahora. ¿Qué es lo perfecto para Pablo? Es que nada de lo que hagamos va a servir, aún estando en el camino correcto que Dios pensó para nuestra vida, si no somos capaces de hacerlo con amor. Y este último paso de hacerlo con amor no lo podemos lograr si antes de cambiar nuestra manera de pensar, antes de encontrar lo bueno por sobre lo malo, no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Porque si no hallamos aquel que es en esencia amor, nunca vamos a poder llegar al final de la historia dando amor. Porque nosotros somos capaces de dar amor en cuanto encontremos al dador del amor, al que es amor en sí mismo. Y ese es Dios. Y Dios te abraza y llega a tu corazón y quiere abrazarte. Quiere que seas sus discípulos. Quiere que vayas por el mundo contando las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Pero primero te necesitamos un encuentro personal con Él. Necesitamos el abrazo. Llenarnos de pasión, llenarnos de amor, que nuestro corazón, como decía Pablo, no pueda callar lo que hemos visto y oído. Y a partir de eso empezar a buscar. Cambiar nuestra cabeza, buscar lo bueno de entre todo lo malo. Una vez que encontramos lo bueno, entender de qué se trata lo que Dios quiere para nuestra vida. Y una vez que lo encontramos, surquemos ese camino, pero hagámoslo con amor. Hagámoslo con el amor que hemos aprendido de nuestro propio Jesús, de nuestro propio Dios. ¿Sí? Que siendo Señor, dice este numeral 31, que siendo Señor, se hizo igual a mí, igual a vos, para morir en una cruz. Que siendo Señor, se hizo igual a mí, igual a vos, a morir en una cruz. ¿Sí? Les cuento todo esto y me explayo en lo bíblico y lo traspaso al documento de Aparecida. Ustedes tienen la ficha ahí y en esa ficha ustedes van a ir profundizando y demás. Ahora vamos a profundizar también ciertas cosas y demás. A mí me va a gustar preguntarle cosas y poder interactuar con ustedes. Pero vuelvo a decirles lo mismo. Miren, yo he dado muchísimas formaciones, ¿sí? Para catequistas, para líderes, ¿sí? Me he encontrado dando formaciones con dirigentes de empresas y demás. He dado muchas formaciones, ¿sí? Pero la verdad que lo que me he dado cuenta es que en este camino de formar y en este camino de capacitar, si yo no logro llegar al corazón de ustedes, van a ser palabras por palabras, ¿sí? Y la verdad que si yo puedo dejar en ustedes algo dentro de su corazón, hoy y cada vez que lo encontramos, dejar algo dentro de su corazón, esta capacitación, esta formación habrá valido la pena, ¿sí? Y cuando yo pienso en que valga la pena, yo le podría haber venido acá con un PowerPoint y haberle dicho, o un press y lo que sea, y haberle dicho, bueno, este es el punto número 1, hay que ser agradecidos por este punto A, punto B, punto C, ser alegres por esto, punto 1, punto 2, y accionar esto en modelo de Jesús. Lo podría haber hecho de esa manera, ¿no? Pero si yo lo hago de esa manera, ustedes van a salir de acá conociendo el documento, incluso podría haberle dado datos de lo que Francisco busca a través de este documento, pero tal vez el día de mañana ustedes van a ser igual que siempre y no van a poder aplicar la esencia de lo que significa esto. Y esto es tan grande y tan poderoso, pero cuando lo hacemos traspasar por nuestro corazón. Yo voy a intentar cada vez que nos juntemos, ustedes me dicen, y si soy muy cargoso también me lo dicen, pero voy a tratar de que cada vez que podamos analizar y capacitar los capítulos de este documento de Aparecida, podamos también hacerlo vivo en nuestro corazón, ¿sí? Y que las frases que vayan quedando no porque hemos subrayado un texto, sino porque nos han golpeado en el corazón, porque nos han sacudido en un determinado momento, ¿sí? Así que siempre en este espacio que estamos creando y compartiendo juntos, voy a tratar siempre de que podamos traspasar el documento primero en nuestro corazón, para que después cuando lo tengamos que utilizar y lo tengamos que poner en acción, haya sido transversal a nuestra vida y no haya sido solo conocimiento, ¿sí? Bueno, acá terminamos con este primer capítulo, ¿sí? Con esta primer encuentro. Yo lo que quisiera es, en este tiempo, que podamos, primero, empezar a abrir los micrófonos de ustedes y que ustedes me puedan decir, en esto que hemos hablado, yo creo que este es el primer ejercicio, ¿no? De esto que hemos hablado en este tiempo, en esta primera hora y cuarto, de todo esto que hemos hablado, ¿qué fue lo que más le quedó en su corazón?
qué fue lo que sintieron que verdaderamente golpeaba su corazón y que verdaderamente les servía para una vida personal más allá del conocimiento, ¿sí? Así que vamos viendo. Miren, yo tengo 2 pantallas. En 2 pantallas los tengo a todos, ¿sí? Entonces yo lo que haría es, el que quiera hablar y contarnos qué fue lo que hizo en estas palabras en su corazón, los que no tienen cámara la prenden, levantan la mano, me esperan 2 minutitos y yo les doy la palabra para que ustedes hablen, ¿sí? Y vamos compartiendo un poquito qué es lo que vamos haciendo, ¿sí? Así que, bien, ahí dice el chat, muy bien, ahí dice el chat que el documento está digitalizado. Nos dice Carlos, el documento está digital en el audio de Classroom y se le enviará al chat de WhatsApp. O sea, para que ustedes también lo tengan y lo puedan ir leyendo a medida que lo voy leyendo yo. Pero ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Me gusta también escucharlos a ustedes. ¿Sí? Levantan la mano y vamos hablando y me van contando qué fue lo que... Sí, ahí está, Marlene. Dale, Marlene, creo que yo puedo ver si te puedo dar audio. Sí, ahí te digo. Dale, te escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenas noches. Lo que más me palpitó el corazón, como que wow, fue el momento donde usted se refería cuando lleguemos al cielo y el Señor nos pregunte que qué hemos hecho, el listado que le vamos a hacer. Ah, no, que fui asesora, y sí, fui catequista, fui esto, fui lo otro, y como que en el momento como que, espérate, el Señor te va a decir, te ha puesto, como que eso lo hice yo, eso no lo hiciste tú, y que tú lo hiciste fue por el amor que tú me tienes a mí, o sea, eso me como que espérate, mira, todo lo que tú haces dentro de la iglesia, no eres tú, es Dios que lo hace. Ahora, ¿qué tú estás haciendo? Ese amor te está moviendo. Jesús realmente está dentro de ti. Porque, como usted ha dicho, para tú ser discípulo debes de amar, debes de seguir al Maestro, que es el Señor. Y eso fue lo como que me llegó, que me quedé, wow. Bien, gracias Marlene, muy bien, gracias. Es así, ¿no? Eso es parte de entender este camino, ¿no? Entender este camino nos hace darnos cuenta que siempre es Dios actuando en nosotros, que nunca somos nosotros, ¿sí? Que siempre es su gracia puesta en nosotros, ¿sí? Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el verdadero camino es el amor, ¿no? Y es eso lo que nos queda a nosotros por todo nuestro futuro y por todo el tiempo que transcurramos en esta tierra. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Vamos. La idea de esto es compartir, ¿no? Que no sea un monólogo mío, si no, no va a tener mucha gracia. Que sea una ida y vuelta y que a medida que vayamos pasando los encuentros, también podamos acomodarlo a las necesidades y a los sueños y a los deseos que cada uno tiene para su pastoral, para su grupo, para su comunidad, ¿no? Stephanie, pusiste una manito. Yo no sé si es que querés hablar o se fue sin querer. No, sí. Ok. Sí, lo quiero. Hola, bueno, también me impactó lo mismo eso, o sea, lo mismo que dijo. También me impactó esa parte cuando dijiste, no somos nosotros, es Jesús actuando en nosotros. Y es cuando nosotros hacemos las cosas, es cuando también nosotros permitimos permitimos que Él actúe al decir sí, al decir a una invitación sí, o al aceptar al prójimo, realmente dar gracias por cuando somos así y aceptamos ese sí, cuando podemos y también cuando recibimos el regalo de Jesús a través de las otras personas. Nosotros no vemos físicamente a Jesús, lo queremos ver como lo pintan, pero tenemos que estar conscientes de que como Él actúa en nosotros, Él también actúa con las personas que están alrededor de nosotros, como a través de nuestros catequistas, a través tuyo, a través de esas personas en donde reflejan ese amor, esa admiración que nosotros decimos, oh, qué lindo
ahí se está manifestando también la voz del Espíritu Santo, del Señor, y a través de las situaciones también, ¿no? Que nos llevan ahora por el dolor, por la tristeza, que nos llaman a la necesidad, que nos hacen acordar que nosotros no somos, porque somos débiles y necesitamos de Él. También esa parte que dijiste, que no somos nosotros, sino es Jesús, es esa gracia que nosotros permitimos dejar morir nuestros caprichos, nuestros egoísmos, dejar morir nuestro tiempo por alguien más o por algo más, por saber que podemos ser algo más o por alguien más hacer algo, ¿no? Ser misericordiosos como han sido misericordiosos con nosotros y poder llevar esa gracia a los demás como ha llegado a nosotros. Eso es todo. Qué bueno, Estefi, sí, verdaderamente es eso, no me quiero quedar con algo que dijo Stephanie al principio, ¿no? Digo, esto del el valorar, poder decirle que sí a Dios, ¿no? Eso también es importante. A veces me pasa a mí, yo estoy dando una charla, una prédica, y, y por ello a veces el ministerio de música que me acompaña es verdaderamente muy bueno y verdaderamente está llevando a la gente a la presencia de Jesús y demás. Y a mí me gusta pedir un aplauso, por ejemplo, al ministerio que ha trabajado muy bien y que nos ha transmitido la unción de parte del Espíritu Santo, ¿no? Y por lo general pasa que, bueno, en el caso del ministerio, pero en cualquier lado que uno quiera aplaudir a alguien, uno hace seña para arriba, del ministerio, ¿no? Como diciendo, todos los aplausos son para Dios, son para el Espíritu Santo, y es verdad, porque es esto, ¿no? Lo que estamos diciendo ahora, siempre Dios actuando en nosotros, nunca somos nosotros, ¿no? Pero también es cierto que si el ministerio, por ejemplo, de música, no le hubiera dicho que sí a Dios, no hubiera dejado cosas de lado por ensayar, no hubiera dejado cuestiones económicas por comprarse instrumentos, no hubiera dejado de lado hacer cosas por estar ahí presente, si no le hubiera dicho que sí a Dios, no hubiera estado ese ministerio, hubiera estado otro. ¿Sí? La acción de Dios se hubiera creado igual, pero están ellos. ¿Y están ellos por qué? Porque le han dicho que sí a Dios. Y eso también hay que valorarlo en el camino, ¿no? Porque Dios nos da el libre albedrío, y el libre albedrío es que Dios no nos obliga a seguir su voluntad. Dios no nos obliga a seguir su camino, ni siquiera nos obliga a ser misioneros ni discípulos de Él. Somos nosotros los que lo elegimos, ¿sí? Después, cuando nosotros lo elegimos, aprendemos a entender que Él es el que hace la obra. Pero hubo un momento en el que le dijimos que sí. Y ese momento en el que le dijimos que sí es un momento muy valorable. Porque le dijimos que sí a algo que, si queríamos, podíamos decirle que no. No perdíamos la gloria eterna, ese es otro tema. Pero podíamos haberle dicho que no. Así que sí, claro, tal cual, Stephanie, gracias. ¿Alguno más? Sí, Mitchell. ¿Es Mitchell o Michael? Michelle. Mitchell, ninguna de las dos. Bueno. Mitchell. Bueno, a mí algo me impactó un poco, o más bien mucho. Fue cuando usted dijo buscar entre todo lo bueno lo que Dios determinó para nuestra vida, o sea, para mi vida. Y es que muchas veces nosotros hacemos el bien, pero nunca nos detenemos a pensar, yo estoy haciendo el bien, pero ¿qué será en verdad lo que Dios quiere que en sí para mi vida? Entonces, eso es como una invitación a que sigamos haciendo el bien, claro está, pero que nos detengamos un poco y reflexionemos qué será lo que Dios quiere para mi vida, para nuestra vida como misionero. Gracias, Michelle, porque verdaderamente cuando dije eso, estaba intentando llegar al corazón de ustedes. Yo creo que la base de todo discípulo es preguntarse qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo creo que ahí comienza todo, ¿no? No se trata de acumular cosas buenas, ¿sí? No se trata de eso, sino que se trata de descubrir lo que Dios ha pensado para mi vida, ¿no? Digamos. Y muchas de las veces, miren lo que voy a decir, no siempre, pero muchas de las veces, el hacer muchas cosas buenas tiene más que ver con una necesidad de demostrar algo
que con una necesidad verdadera de hacer el bien. ¿Sí? Muchas de las veces tiene que ver con eso. ¿Sí? Ya nos metemos en otro ámbito, en el de la sanación, el de las heridas, que también es importante en un camino discipular, ¿no? Todos tenemos heridas, todos tenemos insanidades, todos tenemos inmadurez, tenemos que ir caminando. Por eso el discípulo, cuando leíamos el 14, numeral 14 de la introducción, decía, poder llegar a ser discípulo. ¿Sí? Hay un proceso, hay un camino. En ese camino se juegan un montón de cosas, ¿no? Digamos, y para ser un discípulo genuino de Dios, tenemos que preguntarnos qué Dios quiere para nosotros. ¿Sí? ¿Qué Dios quiere para nosotros? Miren, yo les soy sincero, cuando me pongo a cantar, soy horrible. La verdad que soy horrible. Ustedes no saben la cantidad de veces en la que yo estuve en algún lugar donde no había nadie que cantara. Y yo podría haber dicho, no, tengo que hacer una obra de bien, ¿cómo se van a quedar sin nadie que cante? Y me hubiera ido a cantar, y estaría haciendo algo bueno y estaría pensando en algo bueno, cubriendo una necesidad que no habría. Ahora, el tema es cuando empecé a cantar. Y la gente hubiera preferido que no hubiera nadie cuando empecé a cantar. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces nosotros intentamos no hacer cosas porque son buenas, sino intentamos hacer cosas que nos parecen a nosotros que deberíamos hacer. ¿Sí? Y es muy fácil, a veces, miren, yo le digo esto porque siempre hablo de la música porque es por ahí el ejemplo más fácil de visualizar, ¿no? Digamos, a ver, vos tenés tiempo, tenés guitarra y hay un micrófono prendido, ¿no es cierto? A ver, si no podés afinar ni una nota, ¿y por qué Dios te quiere en otro lado? Te tenés que dar cuenta que Dios te quiere en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco del descubrir de los carismas, el carisma o el talento que nosotros tenemos nos tiene que llevar a descubrir qué es lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Porque si no, nuestra accionar buena se transforma en un capricho. Hace un par de años hablaba con una chica que verdaderamente ustedes no saben lo hermoso y lo que expresa cuando agarra un pincel o un lápiz y pinta o dibuja en un lienzo, ¿no? La verdad que lo que expresa, bueno, miren, no me había dado cuenta, pero le voy a mostrar una cosa. A ver si se ve mi video, este cuadro que está ahí, lo hizo esa chica, ¿no? Es el cuadro de Jesús meditando. Ustedes no saben lo bien que lo hace, ¿no? Y una vez ella se puso a hablar conmigo y me dijo, Andrés, estoy buscando qué es lo que Dios pensó para mí y no lo logro encontrar. Estoy buscando qué es lo que Dios quiere que yo haga y no lo logro encontrar, ¿no? Y yo le dije, ¿de verdad me está diciendo que no sabes lo que Dios quiere que haga? Y ella me dice, sí, no sé, hablo con Dios, le pregunto, pero no me habla, ¿no? Ese es otro tema. A veces creemos que Dios para hablarnos tiene que bajar en una nube rodeado de sol y relámpagos que suenen por detrás y que te diga, Andrés, quiero esto para tu vida. En realidad no es de esa la manera en que Dios tiene de hablarnos, ¿no? Ahí decía, no me acuerdo si fue Steffi o Michelle, que decía también, nosotros tenemos que entender que Dios nos habla a través de otras personas, y eso es clarísimo, ¿no? A través de otras personas Dios puede decirnos lo que quiere para nuestra vida, ¿no? Pero yo le decía, de la forma en que vos pintás, ese talento que vos tenés, ese carisma que vos tenés, Dios no pudo haberlo puesto en tu vida para que vos vengas a este mundo y no lo uses. Si en tu vida está, es porque Dios quiere algo detrás de eso. Tal vez tengas que ponerte a pensar y a discernir cómo, cuándo, de qué manera, por dónde. Bueno, ese es otro tema. Pero el qué, yo creo que está clarísimo en tu vida, ¿no? Bueno, estas preguntas son las que nosotros nos tenemos que hacer. Y les voy a tomar unos minutitos más que quiero explicarle algo que tiene que ver con la Iglesia Mundial para poder explicar mejor esto, ¿no? Expresarme mejor. Muchos lugares de nuestra iglesia la gente no quiere venir a nuestras parroquias, se lo dije en un momento, porque ven nuestras caras. Cuando nosotros estamos sirviendo, porque ven nuestros modales, porque ven nuestra forma de servir, porque ven cómo nos tratamos, ¿sí? La gente entra a una parroquia y basta ver cómo estamos sirviendo nosotros con nuestra cara, con nuestro modal y cómo nos tratamos, para que se den media vuelta y se vayan. No contagiamos a nadie en muchas de nuestras parroquias. No contagiamos. El Papa Francisco dice, nuestra iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. ¿Qué significa eso? Que nuestra iglesia va a crecer, que la gente va a querer venir a nuestras parroquias, a nuestros ministerios, a nuestras pastorales, si lo atraemos a que vengan.
Nadie va a querer venir, no, pero mirá la cara que tiene, se está muriendo. Yo ni loco me voy a poner a trabajar en ese lugar, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en muchos lugares? Estamos funcionando como iglesia que tapa agujeros, que responde a necesidades, ¿sí? Y no como iglesias que responden a carismas. ¿Por qué estoy diciendo esto? A ver, yo hoy voy a un retiro, a un encuentro con Jesús. Jesús toca mi corazón. Yo tengo ese abrazo, ese encuentro personal con Jesús y estoy encendido de pasión, ¿sí? Y voy a mi parroquia y estoy encendido de pasión y yo le digo al sacerdote o al referente que está, Jesús tocó mi corazón y yo quiero servir en la parroquia. Yo quiero darle mi vida a Jesús, ¿no? Porque hay una pasión muy grande, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que vos sabés hacer? Volvamos al mismo ejemplo de antes. ¿Qué es lo que vos sabés? Cantar y tocar la guitarra. Y estás deseosa de hacer eso. Pero ¿qué pasa? Dentro de una semana empiezan las catequesis. Y no hay catequistas. Entonces, de ver atender al carisma que esa persona trae, tratamos de atender la necesidad. Entonces, una persona que ha descubierto un encuentro con Jesús y un carisma de cantar y de tocar la guitarra, la ponemos a dar catequesis, no porque tenga que estar en ese lugar, sino porque era el agujero y el hueco que necesitábamos tapar. Y así vamos caminando, y vamos poniendo gente tapando huecos y tapando agujeros por necesidad y no porque sea el desarrollo de sus carismas. Entonces le enseñamos a la propia gente que no importa lo que Dios haya pensado para tu vida. Mientras que me tape un agujero y me soluciones un problema, está bien. Pero ¿qué pasa? Si uno está en un lugar por el cual no fue creado, al principio lo puede hacer muy bien, pero a la larga lo va a empezar a hacer mal, no va a tener ganas, no le va a gustar, se va a querer ir, lo va a tener que hacer por obligación. ¿Y saben dónde se traslada eso? A la cara. Cuando estamos en un lugar en donde no queremos estar, se da cuenta todo el mundo. Y lo peor de todo es que se da cuenta aquellos que vienen por primera vez. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Y nos ponemos firmes en decirle que sí a Dios sobre el carisma, sobre el talento y sobre la acción que Dios ha pensado para nuestra vida, es donde la cosa funciona. Si vos estás en un lugar donde querés estar, donde sos feliz y donde te das cuenta que le estás respondiendo a Dios, te va a notar en la cara. Y la gente que entre por la puerta va a decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Y cuando la gente diga, yo quiero lo que esa persona tiene, lo único que te queda decirle, ¿sabes lo que tengo? Es Dios. Busca lo que pensó para tu vida y vení con nosotros. Es simple, pero a veces la complicamos nosotros. Entonces es necesario sentarnos y preguntarle a Dios, ¿para qué me trajiste a esta tierra? ¿Qué es lo que querés de mí? ¿Qué es la tarea que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión en este lugar? Y a partir de ahí, comenzar un camino. Ustedes me dicen, levanten la mano y seguimos. Judifer, ¿es? ¿Así es? ¿Judifer? ¿Lo pronuncié bien? Sí, lo pronuncié bien. Buenas noches. Buenas noches. Una de las partes que me impactó mucho fue donde mencionó el no tener miedo, que muchas veces uno está llamado a hacer un servicio a la iglesia y también, como dijo una de las compañeras, que nos llaman a través de otra persona. Entonces muchas veces nosotros ponemos ese miedo y muchas veces me ha pasado a mí, de como de tener ese miedo de que todo va a salir bien, sino a veces esa falta como de confianza a que todo vaya a salir bien, y más sabiendo yo que si el Señor me llama es porque Él me conoce. Y también a otras cosas fue que usted también dijo que muchas veces vamos asignando personas, buscando personas por la necesidad que tenemos, y sino que no vemos a la persona y al servicio que va a hacer, sino, no, porque ella está en la iglesia y ella puede hacer esto. Que debemos como de ir cambiando eso, de ir buscando personas que en verdad deben de sentirse identificados con el servicio. Exacto. Gracias, Judifer. La verdad que sí. Es eso, ¿no? Y vos sabés que si hay algo que Dios sabe, es que cuando nosotros encontremos lo que Él quiere para nosotros, lo primero que nos va a pasar es que nos vamos a morir de miedo. Si hay algo que Dios sabe, es justamente eso, ¿no? Por eso es que si ustedes
yo estoy dando también un taller, un curso sobre Biblia, ¿no? Y una de las cosas que digo, porque me gusta mucho decir esto, es que la frase que más veces se repite a lo largo de toda la Biblia es no tengan miedo. Es la frase que más se repite, no hay otra frase que más se repite en toda la palabra, ¿no? ¿Y por qué esta es una palabra? Porque Dios sabe, conoce nuestra naturaleza y Dios sabe que nosotros vamos a tener miedo. Y que el miedo en realidad es, por lo general, lo que nos hace ir, muchas veces, pero por lo general nos hace ir contrariamente a lo que Dios nos pide para nuestra vida. ¿Sí? El miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque decirle que sí a Dios es caminar por un rumbo incierto. ¿Sí? El que conoce ese rumbo es Dios. Y uno tiene que caminar creyendo que Dios lo conduce por un buen puerto, por el buen camino, ¿sí? Y tiene que confiar, ¿sí? Y es a tientas, ¿sí? Es a oscuras, no por la oscuridad en sí, sino que uno no sabe lo que Dios tiene preparado para el día de mañana. Pero uno le dice que sí a Jesús porque sabe que no hay mejor lugar para depositar sus pies que junto a los pies del Maestro. Pero eso no nos deja de tener miedo. Y ese miedo Dios lo conoce. Por eso es que puso en la palabra la frase que más se repite, y esa frase es: no tengan miedo. Giuliani, tenés la manito, no sé si querías hablar, me decís, o fue sin querer. Sí. Bueno, le dije a Giuliani y después Eliana, ¿sí? Nada, quería compartir la parte que más me impactó de toda esta noche, es cuando decía que creer en Dios no te habilita a ser un buen cristiano, como usted decía. El demonio cree en Dios y eso no lo hace un buen cristiano. El descubrir la vocación, pero no tanto solo descubrirla, sino en que mi vida se refleje ese propósito, ese plan de Dios para nosotros y poder entender que somos instrumentos para llevar su evangelio, es lo que nos hace un buen cristiano, pero como usted también planteaba, muchas veces por los méritos o en la búsqueda de decir, este lugar en el que me encuentro es en base a mi trabajo, mi labor, el empeño que he hecho, la formación que he recibido. Perdemos el sentido de que eso no nos hace unos buenos cristianos y mucho menos no nos forma para ser buenos discípulos. Porque ese propósito, ese lugar en el que estoy y lo que los demás ven es parte de lo que he recibido de Dios. Entonces, es de Él a través de mí, no soy yo. Exacto. Sí, es eso, ¿no? Hay algo que yo digo mucho: que Dios te esté usando no significa que esté avalando tu vida. A veces nosotros decimos, a veces escuchamos un predicador, a un formador, o un músico, ¿no? que nos toca el corazón y que nos hace encontrarnos con Jesús, y uno inmediatamente asocia y dice: qué persona santa debe ser para llevarme a la presencia de Dios de esta manera, ¿no? Y la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí puede ser que sea santa, pero que Dios te esté usando no significa que esté avalando tu vida. Todos tenemos un montón de cosas que debemos ir corrigiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida. Por eso es un camino de santidad. Y que Dios te esté usando, lo está haciendo porque Él quiere hacerlo, no porque vos te lo merezcas o porque sea lo suficientemente santo para usarte. Porque si Dios esperara que nosotros seamos santos para usarnos, uno no estaría usando a ninguno, ¿no? Él te usa porque te quiere usar, ¿sí? No es porque te lo merezcas, ¿sí? Ahora, si no te lo mereces, no te lo mereces, no te lo mereces, va a llegar un momento que va a dejar de usarte. Pero Él te usa porque Él quiere, ¿sí? No porque esté aprobando tu vida. Y en ese marco es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? No para juzgar al otro, sino para nosotros mismos. Y la frase se vuelve personal y es: que Dios me use no significa que esté contento con lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, trabajemos por la misión, por lo que Dios quiere que hagamos, pero también seamos verdaderos discípulos, ¿no? Hay una parte en la palabra que Dios dice: todo lo que esté hecho en intimidad, el día del juicio final, yo lo voy a sacar a la luz, ¿sí? Por eso es que cuando uno ora en intimidad, reza en intimidad, y su oración es sincera, el día que saque todo a la luz, Dios va a mostrar tu oración sincera. Ahora, si vos estás por envidia, por celo, por diferentes cosas, haciendo las cosas, el día de que Dios muestre toda la luz, también va a mostrar eso de tu vida, ¿sí? Entonces,
Lo importante cuando uno es discípulo es mirar hacia afuera, lo que Dios quiere que hagamos como servicio, como misioneros, pero también mirar hacia adentro. Si nuestro corazón está lo suficientemente limpio y bueno como para seguir a Jesús. Creo que eso es importante, ¿sí? A ver, Carlos, levantaste la mano, pero estaba antes, ¿quién era la que estaba? No me acuerdo quién había. Liliana. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Usted mencionaba la nueva normalidad y la frase a Dios no se le entiende, se le cree. Yo pienso que ambos puntos van de la mano, porque conforme los tiempos avanzan, y usted decía que hay una cosa que se está haciendo desde hace 10 años y ha funcionado durante esos 10 años, pero llega un momento en el que deja de funcionar. Entonces, yo pienso que ahí es en el momento en el que Dios obra y manda a alguien, cualquier persona, cualquier ser humano, para que introduzca una nueva manera de hacer las cosas. Y muchos se cierran, es cierto también lo que se mencionaba. Dicen, no, esa persona lo que está es haciendo daño, esa persona lo que quiere es venir a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, es errado. Y no, uno no se da cuenta posiblemente porque esté ciego o porque no tenga el corazón abierto totalmente hacia el Señor, de que es una manera en la que Dios te está diciendo, hey, esto ya no funciona, esto así no va, tienes que hacerlo de esta manera, déjate guiar. Esa era mi opinión. Perfecto, genial. O sea, ojalá Dios quiera podamos encontrar esa docilidad que vos decís, ¿no? Esa docilidad es exactamente así, ¿no? El Espíritu Santo va suscitando formas nuevas de ir adelante, ¿no? Y en una comunidad sana se tiene que dar como vos decís, ¿no? Ir caminando sobre un proceso, y cuando ese proceso no funciona más, Dios va a despertar el carisma en una persona nueva para que esa persona transforme ese camino y lo vuelva a poner en sintonía con Jesús, ¿no? Pero claro, lo que vos decís, todo lo demás tiene que tener ese corazón dócil para entender que es el mismo Espíritu Santo que suscita algo nuevo en una persona para ir caminando con eso, ¿no? Digamos, ese sería como el camino ideal de un proceso de evangelización, ¿no? Digamos, personas que sepan escuchar al Espíritu Santo para ir cambiando el rumbo y personas con corazón dócil para dejar cambiar lo que vienen haciendo, ¿no? Dios quiera que podamos apuntar a comunidades como esas, ¿no? Pero eso es verdaderamente lo que Dios nos pide como comunidad, ¿no? Claramente. Carlos, tenés la manito puesta. No sé si querés decir algo o vos me decís, ¿eh? Sí, realmente me impactó algo que mencionaste sobre la parte de mirar hacia adentro y quería aportar una frase que escuché y me hizo despertar, y es con el hecho de que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y realmente debemos buscar ese Dios que habla a través de nosotros en nuestro interior. Y mencionabas incluso la historia de la joven que te pintó el cuadro, que te lo sequió, que ella tenía dones y talentos, más bien estaba buscando desorientada cuál era el llamado de Dios, cuál era su propósito. Nosotros sabemos y somos nosotros quienes debemos descubrir ese propósito de Dios. Y entiendo que debe ser en la comunicación con Dios, porque como bien tú mencionas, en un momento determinado nosotros a veces no creemos que somos fuertes o que Dios nos está usando, y Dios es misericordioso y puede usar a cualquiera en el momento que quiera, y no necesariamente por el hecho de usarte, sino es por el hecho de a quién Él va a bendecir por usarte a ti. Entonces, es bueno que nosotros vamos a descubrir eso, para que todas cosas que nos llenan de satisfacción y nosotros vemos, pero no es el truco ahí. El truco está cuando eso que a ti te llena, te apasiona, te hace servir por dentro, tú dices, bueno, yo lo voy a dar en ofrenda agradable a Dios y lo voy a hacer para bendecir a otros
a través de lo que Dios me está hablando y con mi relación con Dios. Porque Dios no tiene favorito, lo que tiene es personas íntimas. Y a través que nosotros lo buscamos en la intimidad, nos relacionamos con Él en los secretos. Él es que permite que nosotros vayamos ensanchando esos dones y ese propósito de vida. Exacto. Es perfecto lo que acaba de decir Carlos. Es eso, ¿no? Digamos, es entender que Dios te utiliza a vos y uno tiene que ser agradecido porque Dios nos está utilizando como instrumento, pero también entender que Dios nos utiliza, como decís vos, para bendecir a otro, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser capaces de, como decía Eliana, de tener el corazón dócil para poder dejar que Dios actúe en nuestra vida, ¿no? Miren, hay algo que es muy bueno, no me voy a acordar ahora la cita bíblica, sé que es el Primera de Samuel, pero no me acuerdo, me parece que es capítulo 16, ¿no? En el final del capítulo 16, pero no estoy completamente seguro, donde Samuel unge al rey David con aceite, ¿no? Y cuando ustedes leen, dice que Samuel unge al rey David con aceite, inmediatamente después el Espíritu de Dios penetra en el corazón de David, ¿no? Dice, inmediatamente el Espíritu de Dios entra al corazón de David, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que tener es el corazón dócil para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, ¿sí? Y cuando vos tenés el corazón dócil para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, grandes cosas pasan a nuestro alrededor, con las personas que están a nuestro alrededor. Y somos motivo de bendición para mucha gente, ¿sí? Si bien en la historia del rey David pasa mucho tiempo, desde la unción del rey David hasta lo que voy a contar ahora, la primera aparición en público del rey David, después que dejó que el Espíritu de Dios entre en su corazón, ¿saben con quién fue? Delante del gigante Goliat, ¿sí? Y lo primero que él hizo es darse cuenta de que en su corazón era Dios, y que él no era el que actuaba, sino que era Dios. Y cuando ustedes leen las palabras de lo que David le dice a Goliat, Goliat le dice a David, ¿quién eres tú? ¿Qué me están despreciando que viene tú sin armadura y sin armas a pelear conmigo? Y fíjense lo que le dice David, ¿no? David le dice, no, tranquilo, porque no es conmigo con el que vas a pelear con el Señor de los señores, el Todopoderoso, quien esta misma tarde va a entregar tu cabeza a mí, ¿no? David sabía que no era él el que peleaba, que era Dios actuando en él, y que a través de Dios actuando en él, a esto quería llegar con lo que decía Carlos, todo el pueblo de Dios se iba a salvar. A través de él, entendiendo que Dios lo utilizaba, todo el pueblo se salvó. Y la bendición de Dios llegó a todo el pueblo a través de él. ¿Pero qué fue lo primero que tuvo David? Un corazón dócil y dispuesto para dejar que Dios lo utilice. Y a través de dejar que Dios lo utilice, todo el pueblo se bendijo. Eso es lo que dice Carlos, ¿no? Es entregar, dice esto, como ofrenda, como dijo él, ¿no? Como ofrenda a Dios y decir, esto es lo poco que yo tengo, 5 piedras y una onda. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy. Tal vez no sea un guerrero, tal vez no tenga mérito de guerrero. Soy lo que soy, pero Dios no me está usando porque soy el mejor guerrero. ¿Saben por qué me está usando? Porque tengo un corazón dócil, porque dejé que Él actuara en mí. Tal vez haya muchos mejores guerreros, pero no tenían el corazón dócil para dejarlo actuar, para dejar que Dios se manifieste a través de él, ¿sí? Entonces, Dios no es que está dejando, como dijo, ¿no? Carlos, me pareció genial. Dios no es que está teniendo, dice la palabra de Dios, que Dios no tiene acepción de personas. No es que elige a uno y a otros no, ¿sí? Pero hay quien elige estar más cerca de Dios y quien elige estar más lejos de Dios. Bueno, en este caso David eligió estar más cerca de Dios y Dios lo pudo usar, ¿sí? No es lo que Dios determina con nosotros a la hora de elegirnos, porque Él nos ama por igual y nos elige por igual. Es quién de nosotros está dispuesto a tener el corazón dócil y estar lo más cerca de Dios para poder escuchar. Gracias, Carlos, genial. ¿Qué hora tenemos? Dice, ¿alguno más? Después quiero leerles un poco las preguntas que están al final de la ficha, que me parece importante para que ustedes trabajen en las semanas. Y si bien mañana yo voy a dejarles el trabajo práctico, igual es importante que trabajen las preguntas de la ficha, ¿sí? Reynoso, todo tuyo. Bien, buenas noches. Me llamó mucho la atención todo, pero 2 partes bien importantes. La primera es
que dice que Dios nos llama de acuerdo a los carismas que nosotros tenemos. Me viene una palabra que dice que Dios capacita a quien llama. Es decir, que desde nuestra propia realidad, para lo que nosotros somos capaces de hacer, para eso Dios nos llama para brindar, para hacer un servicio. Digo esto porque muchas veces decimos, es que yo no sé predicar, es que yo no sé hablar, pero a cada quien Dios le dotó de un carisma, entonces nos llama, está de nuestra parte entonces poner ese carisma al servicio de la comunidad, al servicio de la humanidad o de la iglesia. Es decir, que todos podemos hacer algo. Y la otra parte que me llamó mucho la atención es que Dios nos llama sin contar con nosotros. Que eso, como dice usted, me llegó al corazón, porque muchas veces nosotros, por la bagatela, como decimos aquí en República Dominicana, en el campo, por lo poco que le damos al Señor, hacemos alarde de que tenemos tantos años trabajando en la iglesia, el servicio de la iglesia, y creemos que hay que darnos una pensión o darnos un trofeo por el servicio que hemos prestado siendo líder, y que hay que reconocernos a cada momento todo el servicio que hemos realizado dentro de la iglesia, cuando en realidad no hemos hecho nada. Lo poco que hemos hecho es Dios que nos ha utilizado como instrumento, quizás muchas veces sin aprobar nuestro estilo de vida, simplemente tratando de que los demás se conviertan, pero muchas veces lo que trabajamos mucho dentro de la iglesia no precisamente estamos convertidos. Porque muchas veces somos los primeros que Dios debe hacer un trabajo en nosotros. Digo esto porque hacemos la cosa, como lo decía Jesús refiriéndose a los fariseos, para que la gente nos vea. No hacemos la cosa desde el corazón, con la alegría de servir. Excelente. Genial, Reynoso. Sí, vos sabés que también ahí hablé un ¿Cómo poquito. que se llama la última que usted utilizó? Ahí hablé un poquito, porque es un tema para desarrollarlo por ahí más extenso, ¿no? Pero esto que vos decís, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos para que la gente nos vea, para para que nos premie, para que nos reconozca y demás. Muchas veces eso no es por una sola decisión personal, ¿no? A veces hay insanidades en nuestra propia vida que nos llevan a actuar de esa manera, ¿no? Y a través de nuestras insanidades nosotros tenemos que ir moldeándonos a medida que vamos pasando para darnos cuenta que no es mérito nuestro y que no va a ser nunca mérito nuestro. Por eso el documento de Aparecida nos plantea que tenemos que ser agradecidos porque Dios quiere usarnos, porque Dios nos hace instrumentos, ¿no? No decir, no, bueno, a mí Dios me usa por todo, yo debo ser muy inteligente, por eso Dios me usa, ¿no? Y creer que somos algo y por Dios no nos está usando por mérito, ¿no? Realmente no nos está usando por mérito, ¿no? Eso como por lo final, ¿no? Y lo primero que vos decías, ¿no? Digo esto, hay que entregar ese carisma a Dios y Dios lo va modificando y lo va armando. Yo les cuento la verdad, yo empecé a predicar en el año 2001, ¿sí? Fue la primera vez que salí a predicar a un lugar, ¿no? Y cuando a mí me tocó predicar esa primera vez, yo tuve tanto miedo, tanta vergüenza, tanto nervio por pararme delante de la gente, que yo recuerdo que fue nefasta esa prédica. Pero estaba tan nervioso que yo lo metí al apóstol Pablo en el arca de Noé, lo puse a Simón Pedro en el pez con Jonás, lo hice a Moisés, uno de los 12 apóstoles, o sea, cualquier cosa dije, por la cantidad de nervio y de vergüenza que yo tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo venía de tocar la guitarra en un ministerio y de tener tanta vergüenza que yo tocaba de espalda a la gente. Yo agarraba la guitarra y me ponía de espalda a la gente porque tenía vergüenza de mirar a la gente. Si alguien me miraba no podía tocar más de la vergüenza que tenía, ¿no? Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, yo puse este carisma en manos de Jesús, ¿no? Y Jesús fue moldeando mi vida para ir cambiando esa realidad. Y la verdad que hoy, en el lugar que más feliz me siento, es hablándole a la mayor cantidad de gente que haya de lo que Dios hizo en mi vida.
Sin embargo, cuando yo voy a mi origen, cuando le dije, Señor, bueno, yo lo que tengo es esto, es muy poco, pero lo pongo en tus manos, Dios empezó a moldear mi vida para que eso que yo tenía ahí tan chiquitito, Él lo pudiera hacer más grande. ¿Pero por qué? Porque fui aprendiendo, porque fui más inteligente. No, volvemos a lo mismo. Porque cada día empecé, Dios, ¿qué fue lo que fue moldeando en mí? Fue moldeando ese corazón. Lo fue abriendo cada vez más para que Él pudiera entrar más. Y a medida que Él iba entrando, Él iba haciendo cada vez más la obra, ¿no? Y hoy en este tiempo de pandemia, si hay algo que extraño, es pararme adelante de la gente a hablar. Y si vos me vieras allá por el 2000, por el 2001, no podés creer que hoy esté extrañando pararme a hablar delante de la gente, ¿no? Lo poco que somos, puesto en la mano de Jesús, siempre se va a magnificar. Pero tiene que haber una decisión nuestra de poner ese poco en las manos de Jesús. Fátima, veo tu manito. Sí, así es. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, algo que me impactó mucho, que me gustó mucho, es la definición de misionar que usted comentaba, que es responder a los carismas que Dios nos ha dado. Me gusta mucho esa parte de misión como una respuesta, porque deja ver que solamente podemos ser misioneros cuando hemos sentido una llamada del Señor, cuando hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y como usted mencionaba, no es un encuentro único, hay un momento decisivo en la historia de nuestra salvación como personal. Ese momento decisivo donde nosotros sentimos ese llamado único por nuestro nombre, pero ese encuentro se va renovando todos los días. Y es lo que debe ser el fundamento de nuestra misión, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y lo que nosotros tenemos como misioneros es lo que recibimos de Jesús. Entonces, en la medida en que nosotros nos dejemos llenar por ese amor, por esa gracia, por esas bendiciones, es que vamos a poder compartir eso con los demás. Y me llega a la mente el evangelio del tesoro, de que el reino de Dios se parece a una persona que ha encontrado un tesoro y va y vende todo lo que tiene para comprar el lugar donde estaba. Entonces, nosotros que descubrimos a Jesús como persona viva que actúa en nuestras vidas y que nos cambia, uno no se puede quedar con eso, por eso es esa respuesta, uno no se queda con eso, sino que uno dice, pero esto que yo siento, esto que yo he vivido, yo quiero que otras personas lo vivan, porque esto cambió mi vida, conocer a esta persona cambió mi vida y yo debo compartir esto para que otras personas también lo vivan. Entonces, me gustó mucho esa parte de misión como una respuesta de nosotros a lo que Dios nos ha dado. Excelente, Fátima. Sí, es tal cual. Es así como vos lo decís, ¿no? El primer encuentro nunca se olvida. ¿Sí? Yo lo tuve a mis 17 años y no me lo olvido, lo he contado infinidades de veces y cada vez que lo cuento lo vivo como si estuviera en ese mismo lugar otra vez. Cada vez que lo cuento lo vivo como si estuviera en ese lugar otra vez. El primer encuentro no se olvida nunca, ¿sí? Pero si yo me hubiera quedado solo en ese primer encuentro, tal vez hoy ni me acordaría de ese primer encuentro. Pero he buscado el encuentro de Dios y la presencia de Dios una y otra vez a lo largo de mi vida, ¿sí? Para poder sostener esa pasión y ese fuego que hay en mi corazón, ¿sí? Una y otra vez. Y he tenido varios encuentros con Jesús, que también los he contado y he sentido su abrazo en un montón de momentos en mi vida, en momentos muy tristes, en momentos muy alegres. He sentido que Dios está a lo largo de mi vida, ¿no? Y el sostener ese encuentro cada día, cada tiempo, cada año, cada momento crucial de nuestra vida, hace que en nuestro corazón vaya creciendo el deseo de comunicarle a otros esto que estoy viviendo yo, ¿no? Que es lo que dice Pablo, que es lo que le decía en la charla, ¿no? No puedo callar lo que he visto y oído. Y no se trata de que tengo que contar lo que vi y oído. No es que lo tenga que contar, es que sabes que no lo puedo callar. A mí me pasa en mi testimonio personal, yo podría haber sido futbolista profesional de fútbol, soccer, ¿no? Por decirlo de alguna manera, futbolismo profesional, con un contrato firmado, ¿no? Todo, ¿no? Yo ya tenía mi futuro armado, sin embargo Dios vino y tocó mi corazón, ¿no? Lo tocó tan fuerte a mi corazón que yo dejé todo lo que estaba haciendo, hasta eso que tenía planificado, por seguirlo a Él, ¿sí? Si en ese tiempo yo hablaba con alguien, de lo único que sabía hablar era de fútbol. No podía hablar de cualquier otra cosa porque no tenía ni idea de nada que no fuera fútbol, ¿sí? A lo largo de esa decisión mi vida fue cambiando y cambiando y cambiando, ¿sí?
ustedes me escuchan hoy así, para mí, cuando me pongo a hablar de Jesús es más fácil hacerme hablar que hacerme callar. Por lo general me tienen que hacer callar, no hablar de Jesús, ¿no? Y es esto que tengo adentro, ¿sí? Cuando me pongo a hablar de Jesús, no puedo frenar lo que tengo adentro. Es contar y hablar y querer y contagiar a otro de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y por ahí en unas reuniones familiares, en mi familia grande, no todos creen en Jesús o no todos lo siguen a Jesús, por ahí como lo seguimos acá en mi familia más chica y demás, y por ahí se habla de otra cosa, de economía, de deporte, de diferentes cosas, y ustedes me ven a mí y yo estoy mudo, callado, no digo nada. Parecería una forma rara, ustedes que me conocieron así, que esté callado parecería rarísimo. Sin embargo, estoy callado, no digo nada. Ahora se da vuelta alguien y me dice, che, Andrés, ¿vos en qué andás? ¿Para qué? 2 horas y media la reunión la monopolicé yo hablándole a todos de Jesús, ¿no? Bueno, es eso, no podemos callar lo que tenemos adentro, ¿no? Pero ¿qué es más fuerte que nosotros? De eso se trata. Bueno, chicos, son 59, queda un minutito, ¿sí? Carlos, si me permitís, quiero simplemente leerles las 4 preguntas, bueno, son 2 preguntas y dos enunciados, que hay en la ficha, para que ustedes lo vayan trabajando por la semana. Esto es aparte de lo que va a venir mañana, que son las preguntas propias del trabajo práctico, ¿no? Me parece que es importante una pregunta y el enumerado se relaciona una con otra, ¿no? Incluso si ustedes quieren pensarlo los 4 juntos, bueno, piénsenlo los 4 juntos, también es válido, ¿no? Pero miren, dice la primera, ¿qué cambios debo realizar en mi vida para vivir como un verdadero discípulo de Cristo? ¿Sí? ¿Cuáles puedo poner en práctica esta misma semana? ¿No? Dice, ¿qué tengo que cambiar? Que uno a través de esta primera charla se da cuenta de decir, acá estoy haciendo las cosas, no las estoy haciendo del todo bien, lo tengo que cambiar. Y una vez que encuentra ese que sea 1, 2, 3, 4, lo que ustedes encuentren, bueno, ¿cuáles de todas esas puedo esta misma semana ya poner en práctica? ¿No? Esa es la primera. Después la segunda dice, ¿cuáles son mis temores más profundos? ¿No? Hoy hablábamos acá recién del miedo. El miedo siempre aparece. Lo mejor que podemos hacer con el miedo es ponerle nombre. ¿Sí? Cuando uno le pone nombre al miedo, no le va a poner Cacho, José, Juan, no. Ponerle nombre significa cuál es el miedo que yo tengo, ¿no es cierto? Si yo tengo miedo a que, no sé, tengo miedo, bueno, ahí es difícil afrontar el miedo porque no sabemos a qué. Pero cuando dice yo tengo miedo a qué, a las alturas. Bueno, sabemos cómo abordarlo, cómo hacerlo, no te pongas arriba, ponete abajo, uno empieza a darse cuenta cómo es, ¿no? Bueno, en esto de cambiar lo que Dios tiene para mi vida, ¿qué es lo que yo tengo como miedo que tengo que superar? ¿No? Y dice los enunciados, ¿no? Dice, realiza una lista de 3 propósitos que te lleven a ser auténtico discípulo de Cristo, y la cuarta, escribe 3 acciones que vas a realizar para anunciar a Jesús a otros, ¿no? Sí. Propósito. ¿Qué es el propósito? Algo que yo me voy a proponer hacer. No tiene una fecha, ¿sí? No es que decir, bueno, yo me voy a proponer hacer esto y mañana lo tengo que hacer, ¿no? Propónganse hacer cambios grandes, ¿sí? En su vida. Cambios grandes pensando en un camino discipular misionero. ¿Qué cambios grandes? ¿Sí? ¿Qué propósito yo hago para cambiar verdaderamente mi vida? Y después piensa en 3 acciones concretas, ¿no? Si uno, por ejemplo, si un propósito yo me propongo es tener más intimidad con Jesús para encontrarme más con Él y saber qué es lo que Él quiere para mi vida. Ese puede ser un propósito, ¿sí? Ahora, una acción concreta. ¿Cuál es la acción concreta? Bueno, para tener esa intimidad, mañana me voy a levantar, no sé, 1 hora más temprano de lo que me levanto siempre y me voy a poner a rezar con Él para eso. Eso es una acción. El propósito es que persevere en el tiempo. La acción es lo que voy a hacer mañana o pasado y demás, ¿sí? Bueno, eso se lo dejo para la semana, para que ustedes lo tengan, lo vayan trabajando y vayamos creciendo, ¿sí? Y mañana yo le voy a dar el trabajo práctico que tiene que hacer para esta primera clase, ¿sí? Bueno, terminó el primer encuentro. La verdad espero que haya sido bueno para ustedes, que les haya gustado, que les haya inspirado el corazón, que verdaderamente sea un camino que comencemos y que lo tomemos en serio, ¿no? Que no sea simplemente estar, escuchar y después seguir igual, sino que sea transversal a nuestra vida. No lo veo a Carlos. ¿Estás, Carlos, por ahí? No está, ¿no?
¿O sí? No, no está Carlos, salió. Bueno, cierro yo entonces. No sé si Carlos quería decirles algo, pero la verdad es que no lo veo. Sí, lo veo acá en la lista. Carlos Mercedes está en la lista. Lo que no lo veo es en la... Estoy por aquí. Ahí está, y ahí te encontré. No te encontraba, Carlos. Acabo de entrar. Ok. Bueno, no sé. ¿Querés cerrar con algo? ¿Cómo lo tenés pensado? Sí, gracias, Andrés, gracias por esta hermosa formación. Me voy a sentar rápidamente, ya que terminamos, voy a hacerlo rápido, porque tengo la formación para el matrimonio que tenemos ahora, Karin y yo. Entonces, ya estoy en la otra sala, debo moverme rápido, pero lo voy a instar a todos, por favor, llenen el formulario. Es un formulario de la lista de asistencia y una evaluación para hacer una retroalimentación a nuestro hermano de Renova. Siempre en nuestras capacitaciones nosotros la hacemos. Entonces, no dejen de llenarlo. Le vamos a enviar el PDF, como lo compartí, del documento de Aparecida. Aunque ya esté en el aula, se lo vamos a enviar también por WhatsApp para que ustedes vayan leyendo. Igual que van leyendo la ficha, pueden ir leyendo el documento, dependiendo del numeral que estemos trabajando en la semana, para que el encuentro sea más dinámico, como los quieren todo el equipo de Renova. Entonces, gracias por decir presente y por favor llenen la asistencia. Andrés, de todo corazón, un abrazo fuerte. Realmente esto ha estado fantástico y bendiciones. Muy bien. Gracias a todos y bueno, nos vemos la semana próxima. ¿Sí? Igual estamos en contacto por el grupo. Chau, chau.